Esta situación comienza como un shock. El 14 de marzo nos plantean este encerramiento, este estado de alarma, donde todo cambia. Y esto tiene unas consecuencias. Desde el punto de vista emocional, nos sentimos con mucha incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Aparece el miedo a tendré esta enfermedad, cómo va a ser toda esta situación, que genera ansiedad, incluso luego enfado y culpa por lo que he hecho o por lo que no hago debido a esta situación. Existen unas consecuencias sociales derivadas de la enfermedad, que es dejo de tener contacto físico con amigos, con colegas, con familiares. Y esto me lleva a que tengo que convivir 24 horas con las mismas personas o a veces estar en mi casa solo, en soledad. Y debido también a esto, tengo que empezar a cambiar mi forma de trabajar, trabajar de forma online, por teletrabajo, incluso algunas personas han llegado a perderlo. Por otro lado, también existen las consecuencias cognitivas de este shock, que es dificultades atencionales y de concentración. Existe un exceso de información, lo cual me crea también preocupaciones y estar constantemente conectado, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Y por otro lado, esta sensación de desrealización, de esto es como una película, ¿no? Esto no es real. Y luego las consecuencias físicas. Existe un exceso de activación, empiezo a alterarme más. También existe esto de fatiga y existe un exceso o falta de sueño y dolores físicos de diversa índole. Entonces, desde el punto de vista psicológico, entendemos que esto es un cambio, una crisis, que es inevitable. Y siempre conlleva, cualquier cambio, cualquier crisis conlleva una pérdida de aquello que había antes y empezar a adaptarse a lo nuevo. Y estos procesos de duelo, de pérdida, tienen sus etapas. No es algo que ocurre y se acabó, sino que tiene un proceso. Tiene un proceso de cambio y van apareciendo diferentes emociones. La que prima normalmente es el miedo, por lo menos al principio. En todo cambio puede haber un presentimiento de que algo va a ocurrir. Sí que es verdad que podíamos prever que en China ya había pasado y empezaba en Italia, entonces podíamos prever que igual en España podría pasar, pero realmente no llega hasta el 14 cuando se estipula, ¿no?, el quedarse en casa. Entonces viene el shock. Y al principio tengo resistencia, al principio me niego, ¿no?, que esto esté pasando, es como no me lo creo. Y luego también aparece el enfado con esa situación. Y luego poco a poco pues va viniendo la aceptación racional. Entiendo que esto es así, entiendo que esto es lo que tiene que pasar, entiendo que me tengo que quedar en casa y entiendo que esto ha cambiado, pero emocionalmente no es un proceso tan fácil, es más difícil. Aparecen otras emociones, una de ellas es la tristeza, la nostalgia de aquello que he perdido, aquello que era antes. Y poco a poco aparece esa apertura hacia lo nuevo, a experimentar, a organizarme de nuevo, a qué es lo que puedo hacer, cómo puedo adaptarme, la creatividad aquí entra con mucha fuerza. Y poco a poco voy integrando esta nueva situación y me voy adaptando. Es importante esto porque durante estas semanas vamos a tener diferentes cambios y vamos a tener que volver a adaptarnos una y otra vez. Entonces pueden aparecer estas emociones, estas resistencias. Decía Carl Gustav Jung, un gran psicólogo, dice que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces nuestra intención un poco es cómo hacer para poder transformarnos y facilitar este proceso en el cual estamos. Para ello vamos a utilizar diferentes estrategias de afrontamiento, esas estrategias para solucionar los problemas de la vida. Vamos a diferenciar aquellas que son adaptativas. Las adaptativas facilitan que este proceso se dé. Son aquellas que tienen que ver con regulación emocional, son aquellas que son activas y tienen un efecto a largo plazo, más allá del aquí, de este momento. Y tiene que ver con la aceptación y la resolución de problemas. Y luego estarían las desadaptativas, que se quedan enganchadas en la emoción, prolongan las emociones de forma muy, 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 muy larga y tienen efectos a corto plazo. Por ejemplo, como comer dulces.
En el momento es muy agradable, pero a largo plazo no tiene efecto, es más, tiene efectos negativos. Y luego la evitación, evitar alguna situación, algún momento, la rumiación mental, empezar a darle vueltas a la misma cosa una y otra vez, y el aislamiento, el aislarme tampoco es bueno. Somos seres interdependientes y necesitamos del contacto de los demás. Debemos de mantener todo lo que podamos las rutinas que teníamos anteriormente. Igual crear nuevas, porque es verdad que hay cosas que han cambiado. Entonces, por ejemplo, ducharnos, vestirnos, el desayuno, comidas, determinadas cosas debemos de intentar mantenerlas y a mantenerlas dentro de un horario más o menos adecuado, ¿vale? Y algo que sí que os animo es a que existan diferencias cada día, ¿no? Yo, por ejemplo, el sábado o el domingo iba con los amigos, ¿no? Pues intento quedar con los amigos o por lo menos tener un momento de distensión, ¿no? Luego, autocuidados. Importantísimo. Necesidades básicas, alimentación saludable, hacer ejercicio, yo pongo yoga o puede ser dinámico. La cuestión es siempre adaptado a mis necesidades y mis capacidades. Y luego recargar pilas de diferentes maneras. Cada uno debemos de encontrar la nuestra. Algo que también os animo es a delimitar espacios de físicos y temporales. Físicos porque yo no voy a estudiar en el sofá. O no voy a ver una película sentado en un taburete. Sí, puedo adaptar esos sitios. Y luego también temporalidad, porque no voy a estar todo el rato conectado al móvil ni conectado a los emails. Tengo que buscar momentos para hacer cada determinada cosa. ¿Vale? Y luego la gestión del tiempo. Yo os propongo aquí la matriz de Eisenhower, que me parece interesante, porque diferencia, ¿no? Cosas importantes y no importantes, y cosas urgentes y no urgentes. Esto a veces en estas situaciones y en cualquier otra nos vemos con muchas cosas y entonces este cuadro nos sirve un poco para organizarlas, ¿no? Incluso para olvidarnos de algunas de ellas y igual acometer y hacer algunas de las que son necesarias. Y tener cuidado con las conexiones de las nuevas tecnologías, ¿no? Acotar y filtrar los tiempos. Y algo que os propongo es la agenda. Agenda no solo a través de Internet, sino que también la tengáis física. Puede ser interesante. Estrategias cognitivas, muy importantes. Diferenciar. Pongo muy bien preocupaciones. Normalmente esas ideas que tenemos del futuro, de cómo voy a afrontarlo, tiene que ver con esa ese antes. Y está muy bien, es una habilidad del ser humano muy importante y que gracias a ella estamos donde estamos. Pero yo os ayudo con este gráfico a diferenciar, porque hay áreas o zonas o cuestiones que entran dentro de nuestro control, otras que están en una influencia, no depende exclusivamente de nosotros, pero sí podemos influir, y hay otras que no controlamos. Entonces, aceptar que no controlamos algunas cosas nos sirve para soltar. Sí que es verdad que tenemos que jugar con la incertidumbre de cómo va a ser, pero como no sabemos y no depende de nosotros, vamos a intentar soltar. Esto no significa no sentir esa incertidumbre, saber que tenemos incertidumbre, pero saber que no vamos a poder gestionar esa incertidumbre, entonces podemos igual convivir con ella, que diríamos. Luego, importante el autodiálogo. ¿Qué cosas me digo a mí mismo? De mí mismo, sobre lo que hago, y qué cosas digo del mundo externo. Entonces, yo siempre voy a intentar como ser un amigo con nosotros mismos. Entonces, cuidado con esas cosas que nos decimos. Y buscar momentos para calmar la mente. Distracciones como puede ser escribir, jugar, hacer un sudoku, pasatiempos. Cada uno el que pueda y el que quiera. Y actividades manuales son muy buenas, ¿vale? Tejer o igual hacer la comida también es algo muy útil, además nos ocupa. Cosas que requieran un poco de fluir con ellas y que nos absorban, ¿eh? Y luego relajación y meditación. También existen estrategias emocionales, las emociones. Un abanico de emociones. En las situaciones de crisis aparecen muchas emociones, miedos, frustraciones, tristezas, enojos, sentimiento de soledad, incluso a veces bloqueo en la emoción. En este tipo de situaciones ocurren. Y vamos a legitimizar. ¿Qué significa esto? La emoción es algo que viene de serie, es algo que no controlamos, es algo irracional. ¿Qué ocurre? Y ocurre porque vienen para informarnos de nuestras necesidades. Son el motor, las emociones son el motor, lo que nos mueve. Y en este momento de cambio necesitamos estas emociones para que nos lleven a algo distinto.
¿vale? Entonces es normal y natural que sintamos muchas emociones. Como os pongo ahí en el cerebro, tenemos el cerebro reptiliano, luego sería el mamífero, el límbico, el emocional, y luego estaría el neocórtex. Normalmente las emociones se producen por el emocional, el límbico no hay control, se ofrece esa emoción y nuestro cuerpo tiene una reacción. Sentimos esa emoción de alguna manera. No es lo mismo estar triste que estar enfadado. Tenemos unas reacciones físicas distintas. Entonces vamos a percibir en nuestro cuerpo las emociones. Eso nos sirve mucho para comprenderlas, para etiquetarlas y saber por qué vienen o para qué vienen. Y en ese punto de conectarme con ellas es como manejarlas, ¿no? Es como decir, ¿qué hago yo con esta emoción? ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Para qué viene? Y la utilizo en mi beneficio porque ella siempre viene para algo, ¿vale? Al principio igual no lo sé, pero conectarme con ella, estar con ella, es un avance. Os voy a proponer cosas específicas, relajación. Podéis buscar por internet, en otras, por YouTube o otras aplicaciones, relajación Jacobson, que es corporal, está muy bien, de tensión, relajación, y luego la de Schultz, que son visualizaciones. No hace falta poner Schultz, si ponéis visualizaciones, seguro que os van a salir unas cuantas, y está muy bien. También nos sirve para estar en otro momento, en otra situación y generar un estado de tranquilidad o de alegría. Luego, algo muy interesante es la línea de la vida. A lo largo de nuestra vida hemos nos han aparecido diferentes crisis, diferentes situaciones que nos han generado un cambio, igual que esta. Y todo cambio genera unos recursos y unos aprendizajes. Entonces, mirar retrospectivamente lo que hemos vivido ya nos puede servir para pensar, esto también pasará. Y luego valores personales, ¿qué valores tengo yo? ¿Qué valores, qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde quiero ir? Recuperarlos y igual dinamizarlos, porque es un momento de cambio y también puede producir cambios en ellos. Está bien. Y luego expresión emocional. Expresar las emociones no son malas, están aquí y una de las cosas más liberadoras es compartirlas con alguien, empatizar a través de conversaciones. Y luego también el expresarlas nosotros, escribiendo un diario, pintándolas o yo qué sé, bailando. Y apoyo social, muy importante. Buscar mantenerlo a través del teléfono, haciendo videollamadas, mensajes, etc. Y luego sentido del humor. Muy, muy, muy importante reírse de uno mismo y reírse de la situación. Seguro que os han llegado muchos vídeos y muchas imágenes con las cuales os habéis reído. Y eso es muy bueno. Es una característica resiliente muy positiva. Al final lo que buscamos es mantener la esperanza, creer en que algo significativo, ¿no? En algo de la familia o en fe, en valores, y mantener la esperanza de que esto va a tener algo positivo. Y generar recursos, muy importante, pedir ayuda. Siempre que necesitéis pedirla, somos seres interdependientes, amigos, compañeros, profesores, no lo sé, incluso a otras personas. Y yo os propongo practicar mindfulness porque nos conecta con el presente, respirando, observando mi cuerpo que está conectado en la tierra y observar lo que tengo a mi alrededor, 5 objetos. Esto nos puede servir en algún momento. Y luego observar la experiencia, sin dejarse llevar y sin juzgar, muy importante. Y teniendo un poco de equilibrio entre esos pensamientos, las sensaciones y emociones, ¿no? No dejarme llevar por ninguno de ellos, pero sí estar con ellos. Sí, a través de mindfulness puede ser muy interesante. Y por último, y no menos importante, es la preparación para la vuelta. La vuelta no a lo de antes, porque lo de antes ya no va a volver, sino la vuelta a salir, a empezar a salir. Vamos a tener que mantener y convivir con esa incertidumbre, porque no sabemos, no hay fechas específicas, se tienen que ir moviendo dependiendo de cómo vaya evolucionando la situación. Entonces vamos a ir poco a poco, partido a partido, y poniendo un poco de objetivos pequeños y realistas. Yo esta idea del túnel y la luz al final me viene un poco extraña. Lo que yo creo que podemos hacer es caminar la vida. Y mientras caminamos la vida, poner atención a esas luces que ya existen. Y luego, algo que nos puede ayudar es visualizar la situación, porque esto nos puede poner en qué es lo que va a ir, pero no en el sentido de me gustaría, no. Por ejemplo, yo voy a tener que salir, por ejemplo, con los niños, y entonces me planteo cómo lo voy a hacer y qué actitud
me gustaría tener. Y en ese planteamiento, esa actitud de cosas, de cómo van a suceder en la inmediatez, me propone y me acerca más a lo que yo quiero ser o estar en esa situación. Y luego, como siempre, seguir las normas de higiene y de seguridad. Y tener en la cabeza que vamos a estar constantemente en una readaptación a cada situación que nos surja en esta y durante toda la vida. Bueno, os propongo estos sistemas de apoyo psicológico específico por si hay personas que lo necesitan. Existen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrecen apoyo gratuito desde el Ayuntamiento de León o Cruz Roja. Yo os propongo mi canal de Juan Pedro González Rodríguez, que lo llevamos a cabo a través de mi centro de psicología, al cual os podéis conectar y estamos dando sesiones gratuitas de mindfulness. Y luego siempre, si veis que es necesario, poneros en contacto de un profesional de la salud, un psicólogo que os pueda ayudar y apoyar en esta situación. Muchas gracias, espero que os haya servido y podamos vernos pronto.